Josué el Conquistador. El pueblo de Israel estaba acampado en los límites de la tierra del reino. Bajo el mandato de Moisés habían sido liberados de la esclavitud de Egipto y vivieron en el desierto durante 40 años. Antes de su muerte, Moisés, por orden del Señor, eligió a un nuevo líder para su pueblo. Su nombre era Josué. En su juventud, Josué exploró la tierra de Canaán. Fue él quien convenció al pueblo para llegar a la tierra prometida, y fue él quien durante el peregrinaje trabajó incansable junto a Moisés. Ahora el Señor estaba guiando a un Josué lleno de corazón, como lo había hecho antes con Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Álzate, cruza el río Jordán, tú y todo el pueblo de Israel, hacia la tierra que os estoy dando. El gran momento de Josué había llegado, pero su misión parecía sobrehumana, porque esta vez el Jordán había aumentado mucho su caudal por las inundaciones y era demasiado profundo y peligroso para que el pueblo lo cruzara a pie. Pero el Señor convenció a Josué. No tengas miedo ni te aterrorices, porque Dios tu Señor estará contigo donde quiera que vayas. Cuando Josué escuchó estas palabras del Señor, decidió decirle al pueblo que se prepararan para cruzar el Jordán hacia Canaán. Llevaría muchos días a los israelitas, que ya se contaban por cientos de miles, desplazarse de sus campamentos a las orillas del Jordán. Mientras tanto, Josué decidió enviar algunos hombres por delante para examinar la tierra, especialmente la ciudad de Jericó, que se asentaba justo al otro lado del río. Averiguad la fuerza de la ciudad, el tamaño de sus muros y el número de soldados, porque deberemos tomar Jericó antes de adentrarnos más en la tierra del reino. Partid. Que el Señor os acompañe y os devuelva sanos. Los exploradores fueron cuidadosos, pero fueron descubiertos entrando en una casa de Jericó y los soldados se apresuraron a capturarlos. Una mujer llamada Rahab vivía en la casa y los soldados la trataron con dureza. Saca a esos hombres que están en tu casa. Son espías. Es verdad que han venido, pero no sé de dónde venían. Y justo antes de que se cerraran las murallas, los hombres partieron. Si corréis, aún podréis cogerlos. Y era el deseo de Dios que estos hombres no fueran capturados. Rahab los había escondido en un lugar seguro. Entonces Rahab les explicó a los hombres de Josué por qué les había ayudado. Sé que vuestro Dios está tomando nuestro país y que todos os temen. Ninguno de nosotros tiene ya valor, porque vuestro Dios es Dios del cielo y de la tierra que pisamos. Sabemos cómo el Señor separó las aguas del Mar Rojo cuando os sacó de Egipto. Ahora juradme ante vuestro Dios que igual que yo os he ayudado, vosotros me ayudaréis y salvaréis a mi madre, a mi padre y a toda mi familia. Nuestras vidas por la tuya. Si no cuentas que hemos estado aquí, te trataremos bien cuando el Señor nos dé esta tierra. Los hombres de Josué prometieron que liberarían a Rahab y a su familia cuando atacaran Jericó. Un cordón escarlata colgaría de su ventana, marcando así esa casa como la de un amigo. Con la ayuda de Rahab, los israelitas escaparon de Jericó y volvieron a donde Josué, con las noticias de que todo el país temía al pueblo de Dios. Llegó el día de partir hacia Canaán. Con seguridad, Josué apremió a su pueblo para que avanzaran. Las aguas agitadas del Jordán no les asustaban, porque Dios les había dicho cómo actuar.
Como el Señor había ordenado, Josué les dijo a los sacerdotes que fueran en primer lugar llevando el arca, y cuando estos entraron en el río ocurrió algo maravilloso. Como había sucedido en el Mar Rojo, aquí el Señor también les dio un camino a su pueblo. Mientras los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en el cauce del río, las aguas a su derecha se levantaron como un muro. Cuando Dios lo ordenó, Josué colocó piedras en el otro lado del río cerca de su campamento de Gilgal para recordarle al pueblo cómo otra vez el Señor les había ayudado con sus grandes poderes. Un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel había llevado una roca del cauce del río por donde habían cruzado, y Josué habló a su pueblo. Cuando los hijos que han de venir pregunten a sus padres qué significan estas rocas, debéis decirles: los israelitas cruzaron el Jordán por tierra firme. El Señor tu Dios secó las aguas del río, tal y como el Señor tu Dios secó las aguas del Mar Rojo. El Señor quiere hacer saber a todo el mundo lo poderoso que es y que su dominio sea temido por siempre. Entonces ordenaron cerrar las puertas de la ciudad de Jericó. Nadie podía entrar o salir, porque los habitantes de Jericó temían un ataque de los israelitas que se acercaban a la ciudad. Y cuando Josué fue a ver la ciudad y se dio cuenta de las grandes murallas que la rodeaban, se preguntó cómo serían capaces de asaltarla. Mientras pensaba, vio a alguien cerca de él, un hombre vestido como un soldado y que llevaba una reluciente espada en la mano. Por eso le preguntó Josué: ¿Quién eres tú? ¿Uno de los nuestros? No. Soy el capitán de los ejércitos del Señor. ¿Qué tiene el Señor que decirle a su siervo? Quítate las sandalias, porque la tierra en la que te arrodillas es sagrada. Josué rápidamente obedeció a su enviado celestial, y mientras escuchaba a través de él cómo el Señor le hacía saber su plan para conquistar Jericó, plan que Josué utilizó para atacar la ciudad. Al día siguiente, cuando las gentes de Jericó miraban por las ventanas, vieron una extraña procesión que se movía alrededor de las murallas de la ciudad. Primero llegó una compañía de hombres armados que caminaban en silencio. Luego llegaron 7 sacerdotes, y detrás de ellos otro grupo de sacerdotes que llevaba el Arca de la Alianza. A continuación, más soldados, pero no intentaron atacar la ciudad. Era todo muy extraño. Una y otra vez marchaban en silencio alrededor de la ciudad sin hacer más ruido que el de sus pisadas. Después de un número de vueltas regresaron a su campamento en Gilgal. La gente de Jericó estaba asombrada y asustada. ¿Por qué no habían atacado los israelitas la ciudad? ¿Qué pretendían con esa marcha silenciosa? Después de que los israelitas marcharon alrededor de Jericó durante 6 días sin atacarla, algunos de los habitantes de Jericó empezaron a ridiculizar a sus enemigos. Pero Rahab sabía que pronto los israelitas se harían con Jericó, así que colgó un cordón escarlata de su ventana, tal y como le habían dicho los soldados de Josué que hiciera. Al 7º día, el pueblo de Israel marchó de nuevo alrededor de la muralla no una, sino 7 veces. Y a la 7ª los sacerdotes tocaron con fuerza sus cornetas, y Josué dijo a su pueblo: «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». El pueblo empezó a gritar, y con el ruido los muros de Jericó comenzaron a caer. Los israelitas se apresuraron a entrar y tomar la ciudad.
Rahab y su familia se salvaron como habían prometido los hombres de Josué. Todo el oro, la plata y los bienes que se encontraron en la ciudad fueron llevados para el tesoro del Señor, porque éste había mandado que ningún hombre debía quedarse nada para él. Pero un hombre llamado Acán desobedeció a Dios y escondió algunos tesoros en su tienda. Por su pecado, los hijos de Israel, que acababan de cosechar una gran victoria, pronto probaron la amarga derrota. Unos pocos días después de su gloriosa victoria en Jericó, los israelitas atacaron la ciudad de Ai, que era mucho más pequeña y débil. Pero los hijos de Israel fueron vencidos. Josué no podía entender qué había salido mal, por qué de pronto Dios se había puesto en contra de su pueblo. Josué volvió a rezar al Señor, y el Señor le reveló que uno de los israelitas había cometido un gran pecado. Y el Señor le mostró a Josué cómo encontrar al hombre que había llevado la derrota a los israelitas, y ordenó que se le castigara. Cuando Josué siguió las órdenes del Señor, se comprobó que el culpable había sido Acán. Hijo mío, da gracias al Señor, Dios de Israel. Dime, ¿qué has hecho? Es verdad. He pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esto es lo que he hecho. Cuando vi entre los bienes una bella túnica babilónica, 12 liras de plata y 2 de oro, las quise para mí y me las llevé. Están enterradas en la tierra en el centro de mi tienda. ¿Por qué lo hiciste, hijo mío? ¿Por qué lo hiciste? Y se castigó a Acán con la muerte, y todo lo que tenía se quemó, y se redujo a cenizas, porque había tomado lo que le pertenecía al Señor. Tras esto, los israelitas volvieron a atacar la ciudad de Ai y obtuvieron una completa victoria. Entonces construyeron un altar para el Señor al pie del monte Ebal, y allí leyó Josué al pueblo la ley que Dios le había entregado a Moisés. No robarás. No levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. No mentirás. Al escuchar la palabra de Dios, el pueblo de Israel estaba preparado para ir a buscar nuevas conquistas en la tierra del reino. Tomando ciudad tras ciudad, los israelitas se adentraron más en la tierra prometida hasta que derrotaron a los cananitas y los expulsaron del país, pero pasaron muchos años hasta que la tierra de Canaán fue la tierra de Israel. Y cuando Josué envejeció, llamó a todas las tribus para poder hablar con ellos de nuevo y recordarles todas las cosas buenas que el Señor les había dado. También les previno de los castigos que tendrían si desobedecían al Señor. Y si pecáis contra los mandamientos del Señor vuestro Dios, o adoráis a otros dioses, entonces Dios se enfadará, y pereceréis pronto, y vuestros descendientes perderán la tierra que Él os ha dado. La gente escuchaba con atención a Josué, porque sus palabras nunca habían sido tan serias. Entonces habló del camino de Dios y de los cuidados que había proferido a los israelitas desde los tiempos de Abraham. Ese día dijo Josué: Temed a Dios y servidle con sinceridad y fielmente. Eliminad los ídolos de vuestros antecesores y servid al Señor. Si no lo hacéis así, entonces elegid hoy a quien vais a servir. ¿A los ídolos de vuestros antecesores del otro lado del río? ¿O a los ídolos del pueblo de Canaán donde ahora vivís? Pero mi familia y mi casa, nosotros serviremos a Dios. El pueblo dijo: nosotros también serviremos al Señor. El Señor es nuestro Dios y a Él obedeceremos. Y así fue como a través del gran líder Josué, Israel sirvió al Señor y siguieron haciéndolo mientras recordaron lo que el Señor había hecho por ellos.